Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Deslizándonos con suavidad, querido público, llegamos el día de hoy aquí, al espacio de la conversación con ustedes. Jueves 20 de mayo del año 2021, y sí hay que decirlo, hay que repetirlo, porque sabemos bien que frente a los continuos avatares de la cotidianidad, no se trata tampoco de ser dramáticos. Simple y sencillamente es así, la cotidianidad nos presenta de continuo avatares, detalles, sinsabores, también alegrías y tantas cosas que día con día, en tanto que tenemos la dicha de la vida y de estar vivos, enfrentamos diaria y cotidianamente. De esa manera entonces es que decimos hoy, deslicémonos suavemente entonces en todos estos terrenos y con la posibilidad, además de llegar el día de hoy a una... Saben ustedes que no es el fin, sino una posible síntesis al menos del trabajo que hemos hecho en esta semana. Y claro que me parece muy prudente, estoy tomando esto del decir de la doctora Adriana, de algo que platicábamos ahorita fuera del aire, que me parece muy bien que con lo intenso del trabajo que hemos hecho esta semana, porque ha sido y es un tema, por supuesto, que nos convoca de una manera muy intensa y muy fuerte, hablar de la mujer y hablarlo en estos tiempos, entonces, ¿por qué no poder hacerlo con suavidad? Con la firmeza, por supuesto, que es necesaria y simultáneamente, en tanto que se trata también de la mujer, y sí como hombre lo quiero decir, es menester que lo hagamos con suavidad. Hablemos pues el día de hoy, en este esfuerzo por realizar una síntesis del trabajo de la semana, conversemos entonces al respecto de mujer, lo indefinible, lo incógnito, lo imposible. Sean pues bienvenidos, querido público. Saben muy bien que estamos ávidos de recibir todos sus comentarios al respecto. Y por supuesto, en tanto jueves, en tanto tal, es el espacio para 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que ya saben, querido público, que 3 son 4, son 2, son 5. Henos aquí, los y las psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así pues, muy bienvenidas. Bienvenida, doctora Adriana Lozano. ¿Qué tal, Francia? ¿Cómo está usted? Muy bien, pues muy con mucho trabajo, con mucha alegría, porque pues producimos para el psicoanálisis nuestro quehacer, nuestra pasión y por supuesto deslizándome dulcemente en el programa de radio en México. Entonces, pues muy contenta de deslizarme con ustedes hoy. Para mí la noche, para ustedes la mañana. Muy, muy bienvenida, doctora Lozano. Como también bienvenida directamente desde los controles de Freudiana Radio, ahí en el centro mismo de la acción, nuestra colega Giselle Mendoza. Exacto, y tal cual como lo dice usted, colega Germán, pues sí, es el centro de la acción. Yo les había transmitido alguna vez que aquí en la cabina, en el inicio cuando se propuso que pudiera yo hacerme cargo de los controles y dije, chin, puedo estar ahí encerrada en una cabinita y las pantallas y afortunadamente me angustio lo suficiente como para que no sea monótono. Entonces, nunca es una situación que yo diga, sí, ya, entro. Así como nomás, siempre hay una preocupación de que todo esté en orden, de que todo esté bien. Y pues por supuesto, porque es la responsabilidad, digamos, de que la voz
de los que estamos transmitiendo sea escuchada. Y me parece que este es un programa de radio sonoramente por esta introducción de deslizarse suavemente, y hay una cadencia en la voz, hay una forma de decir ese tipo de palabras que inmediatamente nos transportan a otro mundo, a otro universo. Entonces, cuando uno está en el ajetreo de que hay que resolver los pendientes de la vida cotidiana y las responsabilidades, etcétera, entrar así, de manera sonora, y darse cuenta de cómo esas palabras le tocan el alma, le alcanzan el alma a uno. Y en algún momento de nuestro querido doctor Maya, que ya hemos tenido por acá, decía, es una caricia al alma, y sí, o sea, uno lo siente así. Pues me parece una forma muy bella de entrar al programa. Y quería decir que para mí es un enorme, enorme placer estar con ustedes, con mis colegas, con los radioescuchas. Creo que de repente uno tiene cierta distancia como para darse cuenta de el empuje que ha sido todo este proyecto de Freudiana Radio en nuestras vidas. A nosotros nos ha transformado, ¿no? A nosotros nos ha alcanzado de manera radical para ser un pilar. Yo puedo decir ahorita Freudiana Radio, por supuesto Ciel siempre lo ha sido, pero Freudiana Radio es un pilar en mi cotidiano. Pues agárrese de él. Sí. Pues agárrese como se agarran los borrachos para no caerse de ese pilar. Exacto. Siendo jueves, le doy también la bienvenida a nuestra colega Teresa Negrete. Tere, ¿está apagado su micrófono? Ay, sí. Pues con mi corazón latiendo fuerte, muy fuerte esta semana, porque escucharlos me ha cambiado, digamos, Freudiana Radio no deja de moverse, de estar todo el tiempo en la invención, y ahora yo estar los jueves, me cambia la dinámica de cómo me inserto en Freudiana Radio, porque cuando estaba lunes y jueves como que yo tenía un continuo, pero además como en un lugar donde la voz estaba puesta, como dice Giselle, ella en los controles, pero nosotros puestos en abrir programa, o en mi caso me tocaba en ese momento, y ya ahora estar en el otro lugar, escucharlos en el día y luego insertarme es, pues, late mi corazón, ¿no? De estar desde ese lugar y luego incorporarme en los jueves, ¿no? Y esta semana yo creo que ha sido tan fuerte, porque yo creo que no nos podemos escapar de lo que ha significado y de lo que hemos producido en nuestra propia subjetividad y colectivamente en Freudiana Radio y en Ciel, a partir de la interpelación que la doctora Heiser ha hecho en nuestra formación. Y que tiene que ver con ese llamado que ayer Adriana nos hacía a todos en relación a cómo podemos dar cuenta desde nuestro propio testimonio, pero también con una palabra que trascienda nuestro testimonio respecto al pensar y el hacer de la doctora Heiser. Uh-huh. Y yo creo que en ese lugar, y hablando en esta idea de cómo nos deslizamos suavemente, yo podría decir que la corriente amorosa de la doctora Heiser en mi espacio de escucha como analizante tuvo que ver con la sensibilidad, ¿no? Con la sensibilidad, con ese lugar justo de suavidad, pero que al mismo tiempo de esa suavidad, de ese abrirse a la escucha de mis batallas por que mi palabra fuera escuchada, de mis batallas de mi disidencia entre las formas convencionales, en esta representación que yo me había hecho de pelearme con todo aquello que pareciera degradante para la persona, y que pues yo lo asumía de otra persona, pero
que en el análisis me pude dar cuenta que era también para la persona propia. Y todo eso que implica entonces, en mi caso, en mi historia, un deseo de saber, una avidez por saber, ¿no? Fue en donde encontraba un espacio siempre de extrañamiento por los otros, de mi palabra incomodando al otro, de mi fuerza creativa y mi pasión por hacer, pues siempre en esa lucha, pues en el espacio de escucha fui encontrando que podía yo quitarme esas investiduras para poder desnudamente, por decirlo así, encontrar mi verdad con todo lo que ello implicaba, ¿no? Ahora sí que implicaba ese lugar de encuentro con la doctora, de vivenciar comprometidamente mi sentir, mi pensar, mi dolor, ¿no? En esa escucha entregada, que no era una escucha neutral, ¿no? Sino que entregada analíticamente por la pregunta. Y por la pregunta que me hacía comprometerme con mi propia palabra e indagar desde mi propia palabra mi dinámica pulsional, ¿no? Y bueno, y eso lleva a no resolución, al reinventarme y seguirme reinventando. Entonces, por ejemplo, este espacio del radio fue reinventar una manera distinta de hacer circular la palabra y el saber, y que, como los radioescuchas pueden dar cuenta de ese testimonio, permanentemente ponerla en entredicho. Entonces, bueno, creo que eso es parte de lo que hemos vivenciado acá y que tiene que ver con esta mirada de, como decía ayer la doctora, de cómo teorizar viviendo, ¿no? En el vivir. Y me parece que eso tiene que ver en cómo en el propio análisis uno reconoce el cómo es afectado y ha afectado, y que tiene que ver con este concepto vinculado a la sensibilidad, ¿no? Y pues un concepto de afectación que no corre por el lugar de la simplicidad en donde los discursos de los afectos y las emociones están como ya lo hemos visto en varios programas de radio, jugando como en un deber ser, sino justo en cómo por ahí podría yo incorporar la palabra, cómo ese afecto ha sido arrinconado y que en ese rincón donde está jugado, pues una dinámica psíquica asociada con lo que uno inhibe, con lo que uno reprime, con lo que uno desliza a distintos planos y que no los alcanza a visualizar porque están en el entre de la conciencia y del inconsciente. Y bueno, pues como podrán darse cuenta, pues sí, fui bastante removida por todo lo que hemos tratado esta semana y que me parece que los radioescuchas pueden reconocer con nuestros testimonios y con los modos en cómo nos insertamos en cada encuentro en estas emisiones, pues todo aquello de lo que se juega en una mirada psicoanalítica. Uh-huh. Y pues creo que por el momento eso podría a compartir con ustedes. Y muchas gracias, Tere, por ello. Y por supuesto, entonces, con este compromiso ante el llamado, le damos la palabra y una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. La cual, digamos, está conmovida también por todo el decir de una analizante, ¿sí? El psicoanalista no tiene espacios para escuchar lo que un analizante puede dar cuenta de su experiencia. Es decir, un analista, es muy duro lo que voy a decir, pero no vive del reconocimiento, pero sí se sostiene
en la línea, digamos, amorosa, de poder escuchar a un analizante que emite la revolución que la felicidad del análisis le produce. Porque todo lo que acaba de decir Tere precisamente es una construcción analítica. Son los efectos de la formación de un analista, también porque ya está en la formación, pero de su análisis, ¿sí? Que es lo primordial en la formación de un analista, el vivir el psicoanálisis en carne propia, ¿sí? Para poder escuchar a otros. Indudablemente que es absolutamente conmovedor, ¿sí? Recuerdo, digamos, el momento en que Freud, después de poner en su lugar legalmente a Jung, se desmaya, pierde el conocimiento. ¿Por qué? Por la intensidad del evento, de tenerse que desprender de una persona amada que tenía no buenas intenciones, ciertamente, ni tampoco una relación amorosa con Freud. Quería simple y sencillamente denostarlo y arrebatarle la producción a este judío mal visto en los ámbitos de Viena, ¿sí? Comparado con un médico reconocido, muy reconocido berlinés. Y ahí vemos desde dónde Jung quería definitivamente aplastar a Freud, también simple y sencillamente por ser judío, porque él tenía un padre pastor y entonces nunca estuvo de acuerdo con las develaciones que Freud hacía respecto a la sexualidad. Y que ahora tenemos el mismo problema, exactamente el mismo problema. ¿Cómo develar lo que es responsabilidad del analista al respecto de la sexualidad humana? Cuando estamos, digamos, escuchando hoy por la mañana un programa de diálogos en confianza, en donde, pues considero que del orden de la ingenuidad, se ponen a tratar un problema de la sexualidad actual del siglo XXI, verdaderamente como si se tratara única y exclusivamente de educar a todos los padres de familia y a todo el universo, digamos, que constituimos este mundo. Se trataba de orientar y de educar así a tan simple como comerse un buen caldo, ¿sí? De pollo o un caldo de res bien condimentadito, a aceptar las, ¿cómo las llaman ellos? Ahora verán, se me van las palabras. ¿Diversidad? ¿Cómo? ¿La diversidad sexual? Exactamente, la diversidad sexual. Como si de verdad en la sexualidad humana pudiera haber una diversidad. ¿Sí? Ahí es donde verdaderamente son pedestres. No tengo otra palabra. Y no es ofensiva. Es verdadera. Son pedestres. Porque inclusive a las personas que de buena fe van y participan y opinan, y luego todo el trabajo que hacen en diálogos en confianza para entrevistar a una persona y entrevistar a otra, y al fulano de tal, y el libro perengano, es decir, hacen un trabajo muy amplio, pero es pedestre, en el sentido de que no tienen, pero ni una pizca de la dimensión, ¿sí?, de la trascendencia de tocar la sexualidad humana como diversidad sexual. Y que de lo que se trata es de que las personas que tienen estas manifestaciones de la diversidad sexual, ¿sí?, pues sean bienvenidas y sean aceptadas, pues como podemos aceptar, ¿qué les diré?, a una persona con piojos, ¿sí? A una... Sí, así lo tratan. ¿Por qué no aceptan al piojoso? Claro. ¿Sí? Ay, total, le quitamos los piojos y ya se vuelve agradable y aceptable.
Pero la trascendencia de lo que está aconteciendo en el siglo XXI al respecto de la sexualidad humana tiene un propósito político, económico, moral, ético muy fuerte. Es definitivamente llevar a toda la comunidad del mundo, ¿sí?, a que no pasa nada, ni sucede, ni acontece absolutamente nada, ¿sí?, por trastocar y ofender y humillar y dominar, ¿sí?, a la forma establecida, ¿sí?, que daba tranquilidad, que daba bienestar, que proporcionaba, digamos, pues una seguridad en relación a mantener la diferencia de sexos. Porque lo que está en juego es la diferencia de sexos. ¿Sí? Y que qué va a pasar con la humanidad del siglo XXI, ¿sí?, cuando definitivamente esto sea impuesto a la otra forma tranquila, serena, segura, afable, dinámica de la sexualidad humana, manteniendo la posibilidad de que en la diferencia se pueda gestar un amor verdadero. Cuando yo escucho, digamos, este programa, en ningún momento, pero en ningún momento se toca más que la aceptación, los derechos, a huevo, a fuerzas, a como dé lugar, derechos, aceptación. Pero ¿en dónde está lo que ha proporcionado precisamente el encuentro de la diferencia radical entre hombres y mujeres? Estriba precisamente en la creación del amor verdadero, del amor trascendente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en esta diversidad, al menos en el discurso no aparece para nada la posibilidad de desarrollar una experiencia amorosa. Hablan del sufrimiento de la víctima, hablan del rechazo de los padres. Bueno, pero ¿qué acaso para los padres no es un sufrimiento atroz el que un hijo, sufrimiento atroz, señores? Y ahora lo quieren, digamos, untar de mantequilla y mermelada y ya así pasa. Así puede ser muy fácil para los padres. A mí me parece que lo que usted está diciendo aquí, una de las cosas más graves y que la gente me parece que no toma suficiente distancia con la imposición de ciertos parámetros que no son los propios de nadie, más que de muy pocos, ni siquiera de las personas concernidas, sí. Concernidas muchas veces, no se le consideran. Cuando usted dice, tratan de educar, efectivamente son programas en donde se considera que la manifestación de las familias, como aparecen naturalmente, principalmente es por falta de educación. Es un aplastamiento total de las manifestaciones espontáneas que pueden surgir en una familia. Entonces, se borra un sufrimiento que hoy los psicoanalistas ya tenemos en la clínica. Hay un sufrimiento hoy en la mujer del ataque asesino que hacen los discursos trans sobre su identidad, una vez más maltratándola para insertarla en lo social y principalmente con lo que va a ser seducida es con este estigma de la víctima. Hay que decir que si la mujer acepta ser víctima, ella aniquila todo lo que ella ha hecho en la historia de la humanidad como sujeto de excepción. Entonces, el sufrimiento que muchas mujeres pueden pasar por querer
ingresar en una sociedad que en apariencia les está diciendo, eres bienvenida, es teniendo que vestir esta etiqueta de ser víctima. Ujú. Lo que sufren las mujeres frente a esto es que en la intimidad muchas veces no pueden ni siquiera decir que no están de acuerdo, porque quieren parecer modernas, porque les surge ser reconocidas por un grupo. Y entonces, lo mismo pasa con muchos transexuales, con muchos homosexuales varones, en donde efectivamente responden a muchos discursos que los etiquetan como el amo que dictamina desde dónde tiene el ser humano que manifestarse. Entonces, Sí, no, concluya, perdón, doctora, concluya. reducir. Siempre nos pasa en la conversación, y qué bueno que nos pase, que conforme escuchamos al colega, nos animamos, y entonces se nos vienen una cantidad, pero una cantidad enorme, de puntos a tocar, y ya hay hasta cierto punto una desesperación de, ay, no se me vaya a olvidar este punto, ¿sí? Y no se me vaya a olvidar este otro, y 45 puntos a la vez, porque tenemos capacidad para eso, ¿sí? Y entonces, sí, pero concluya, es decir, hay algo que yo quisiera nada más subrayar en este programa, ¿sí? Mujer es indefinible. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a introducir lo indefinible de una mujer en una situación lésbica, en una situación transsexual, en una situación en donde una pareja de mujeres van y consiguen el semen, o del hermano, o del tío, o del papá, o de quien sea, porque en esa situación están viendo al hombre no en el lugar que tiene dentro de la estructura social desde hace siglos, sino que ir a solicitar el semen de un pariente para que el hijo que se va a engendrar tenga, digamos, una liga familiar. Se trata al hombre como un semental, como un proveedor de semen, y no en función de todo lo que ha sido construido por siglos, la diferencia sexual. La diferencia sexual no es un asunto político. La diferencia sexual no es un asunto del descubrimiento freudiano de la sexualidad humana. No. Ni tampoco es un asunto de género. Ni tampoco es un asunto, digamos, del derecho. ¡Qué necedad! Por siglos se ha mantenido la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos a insertar, ¿sí?, lo indefinido que es la constitución psíquica de lo femenino en un problema, de una, no me aprendo las siglas porque las ridiculizo, siempre digo Z, Y, P, 8, 9, 14, porque da lo mismo, ¿sí? Las siglas no tienen que entrar en nuestro lenguaje como una forma de dominio, y por eso las rechazo. Entonces, no importa, hay que poderlo nombrar con flexibilidad, con alegría, con gusto y con ocurrencia. Entonces, 18, 19, 20, X, Y y Z. Es lo mismo. Pero cuando nos imponen que las siglas son ya una forma de dignidad y de derecho de nombrarse un grupo, entonces, ¿dónde quedan los otros grupos? Es decir, cuando yo digo que es una pedestre el trabajo, es precisamente porque la línea que yo quisiera que tratáramos en este programa es cómo diantres vamos a insertar
todo lo que el psicoanálisis ha aportado a la humanidad, de lo que es la diferencia de sexos, que ya no quiero repetirme, pero no depende ni del discurso psicoanalítico, ni del de género, ni del feminismo, ni de nada. Se ha sostenido por siglos. Ni del científico. No, ni tampoco del científico, gracias, doctora. ¿Sí? Ni tampoco del religioso. Uh-huh. Se ha sostenido, ¿sí?, por lo propio de la sexualidad humana. Ujú. Sí, como Lacan decía, Lo que le ha dado una decía, estructura y una tranquilidad, ahorita termino, lo que le ha dado una estructura y una tranquilidad a los seres humanos es poder, digamos, identificar pene, testículos, niño, vagina, niña. Y se ha sorprendido mucho el ser humano cuando nacen con los dos sexos y entonces hay que hacer algo en relación a ese lenguaje de la naturaleza. que no alcanza. No, por supuesto que no alcanza, pero hemos vivido por siglos, doctores, por siglos hemos vivido en esa diferencia sexual que daba parámetros de orden, de tranquilidad, de serenidad, en cuanto a lo perturbador que siempre el asunto de la sexualidad humana. Ujú. Es, por los siglos de los siglos, perturbadora. Entonces, esta diferencia sexual daba una tranquilidad, daba una experiencia, digamos, de bienestar. Entonces tratan el rechazo de la gente por ignorancia. No, y lo peor de esto es que Dios todavía mío, si fuera, lo llevan al orden del saber. Ujú. Bueno, entonces que hagan escuelas para quitar la ignorancia sobre la diversidad sexual. Sí, doctora, perdón. sobre todo que es denigrar a la persona que no es educada, sobre todo que es denigrar a lo espontáneo con lo que puede responder una familia, que no son ni a priori, si es lo grave de nuestra época, es que, pues como discurso no nos impacta, como discurso no nos sorprende. Los psicoanalistas hemos visto que hay algo del borramiento siempre del lado de lo incómodo de lo sexual que se manifiesta en lo social. Eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es la intención de callar los otros sufrimientos, de aplastar a la mujer imponiéndole que va a tener que hablarse desde un sin género, desde uniformizar una forma de políticamente correcto cuando lo espontáneo es el rechazo. Ahora bien, si bien hemos tenido siempre monstruosidades con aquello que lo social impone, como puede ser la diferencia de sexos, no se trata tampoco de aprovechar de este cuestionamiento para entonces hacer un amo poderoso que por fin, a través del políticamente correcto, nos calle la boca. ¿No lo puedes decir? Ujú. No lo puedes decir, no es correcto. No lo puedes creer. Entonces, digamos que si tanto les gusta la palabrita víctima, vamos a ser víctimas del políticamente correcto, porque nos va a aplastar hasta callarnos. Claro. Entonces, Claro, y justo. no nos... ¿Y qué es lo que se quiere callar? Porque, bueno, el programa era educar a la gente para que no sea rechazante ni violenta contra esta diversidad sexual. Pero no se preguntan de dónde viene la violencia, Ujú. de dónde viene el rechazo que es natural. Sí, se niega Es lo natural. constitutivo ¿Perdón? del sujeto. Perdón, Tere, ¿cómo? Se niega como constitutivo del sujeto, de la Claro. persona. ¿Sí? El rechazo Y sobre viene todo, hay que decirlo como psicoanalistas, porque si algo no sabemos a ciencia cierta psíquicamente, es si somos hombres o mujeres. Ujú. Entonces, justamente, lo que me viene a movilizar desde este lugar, me aterra. Bravo por eso. Es decir, entonces, el rechazo a la pretensión, digamos, de acepta esto como normal, como normatizante para ti,
y a ver qué haces con tu rechazo por terror Claro. a lo que te tocan. Porque lo que está diciendo la doctora Lozano es, psíquicamente, ese lesbianismo, esa homosexualidad, ese apoyo de la ciencia para producir seres humanos de la manera, digamos, en que se pueden producir alquilando matrices, bueno, en fin, etcétera, sí, hasta la modificación de un cuerpo, todo eso aterra, produce terror y de ahí viene la oposición y el rechazo. Ahora, Sobre todo, nunca es nosotros en la clínica hemos escuchado el dolor de los padres cuando dicen, es que ¿qué hacemos, doctora? ¿Qué hacen de qué? Es que no lo soportamos, pero tampoco, digamos, queremos romper la relación amorosa con nuestro hijo, lo queremos, pero no lo soportamos en su homosexualidad. ¿Qué nos pasa? Alívienos, cúrenos de esto insoportable, de este sufrimiento, de tener que romper la línea amorosa de nosotros, sus padres. Pero no lo soportamos, no soportamos que lleve a su novio y que se besen, digamos, delante de nosotros y que se tomen de las manos. Ah, no, es que es una falta de educación. O sea, ese dolor, ese sufrimiento, no. En cuanto te educamos, en cuanto te eduquemos a que lo aceptes, cuando sabemos que toda educación es siempre coercitiva. Claro, y es la manera en la que se ha hecho del otro, que es el otro que rechaza, es como un otro malvado. Es lo que se brinca, digamos, el discurso de género, es justamente este sufrimiento y erige un otro que entonces por satisfacción va a rechazar la manifestación de lo que ellos llaman diversidad sexual, lo cual no es así. No acontece de esa manera porque lo que se brinca justo es toda esta línea que se está tratando al respecto del terror y como si ese terror fuera, digamos, en aras de eliminar el conflicto que de manera natural se produce ante también ese no querer saber de eso. Y entonces, si se va a ir en la línea de los derechos, también hay un derecho de no querer saber de eso. Claro. Pero tampoco que me lo impongan dentro de mi casa. Que Claro. mi hijo homosexual y mi hija lésbica y la transexual y la que se va a cambiar, digamos, el cuerpo, sepa del sufrimiento que me provoca. Claro. Ese sufrimiento es el que hay que sacar a la luz. Como ellos dicen, hay que hacerlo visible. Pero es lo que se oculta, es lo que no se ve, ¿sí? Y presentan casos divinos, muy bien arreglados, Es decir, en donde la madre dice, bueno, para mí fue en un principio un conflicto, pero ahora que veo la felicidad de él y el amor que hay entre ellos, ¿cuál amor? Ya a cualquier cosa, a cualquier toqueteo sexual se le llama amor. Ya si te jurguneo. Y me parece que también está encubierto el sufrimiento de los propios jóvenes, porque aun y cuando se asume una aparente aceptación, sigue viviendo en ellos esa sensación de no completud, de no felicidad, de seguir en la búsqueda, ¿no? Y también, y además en una condición que se sabe que es simulado. Sobre todo usted que trata con jóvenes, Tere, usted definitivamente recoge un conflicto del joven que teniendo, digamos, una tendencia a poder relacionarse sexualmente con un hombre, no es así como de, ¡ay, qué padre! Ya nos educaron, ya nos aceptaron, ¡bravo! ¡Qué padrísimo! No. Es lo que hacen aparecer los medios diciendo, y colorín colorado,
Tuvieron muchos hijos y fueron felices para siempre. Nosotros sabemos que no es así. No es así, exacto. No, que cuando el trans viene en una depresión a punto de brote psicótico, decimos, ¿en dónde estaba la historia de amor aquí que se iba a cumplir una vez que la técnica pudiera petrificarlo para siempre en lo que su decir quería, iba hacia tratar de resolver algo? Deslizar un decir, quiero ser mujer, quiero ser hombre, ¿qué soy? ¿Soy mujer o soy hombre? ¿Por qué deseo a mi amigo? ¿Por qué deseo a mi amiga? Cosas que no han sido resueltas por lo social. Lo social no se puede ocupar. Nunca el grupo puede ocuparse de estas cuestiones. ¿Qué es lo que hace el grupo para hacer un bien social? ¿Una estabilidad? Sí. Una estabilidad, lo otro es del orden del insoportable, Claro. porque justamente no se afianza a estos discursos de solamente es cuestión de educación. Además, ¿con qué desprecio decir eso? ¿Quiénes son los que van a educar? ¿De qué regla de educación se está hablando? Claro. ¿Por qué cuando un hermano le pega a otro hermano diciendo no te hagas el güey, no sé qué, ¿por qué lo van a cancelar? ¿Por qué no ven que eso produce espontáneamente cosas que son de lo más cercano a la inquietud? Entonces, el bien social no puede ser imponiendo una conducta con respecto a la diferencia de sexos. Pero es justamente la atrocidad que se pretende. Porque a la hora, digamos que en el programa, yo ya no pude escucharlo, pero a la hora en que en el programa estaba pues un representante de los GTB, de los 15, 14, 16, como se llamen, ¿sí? Estaba hablando, yo ya no escuché su discurso, pero esta persona, porque no puedo definir tampoco si es hombre o es mujer, porque yo tendría que escucharlo analíticamente. Bravo. ¿Sí? Entonces, por el solo hecho de que él o ella, no lo sé si es él o ella, ¿sí? Hable de su experiencia, sabemos que los discursos son engañosos. Uh-huh. No por eso podemos decir, qué bien que esta persona, a la cual no podemos definir en ninguno de los sexos, porque ella se extrae precisamente de esa definición. He ahí nuestro problema de hoy. Uh-huh. Si la mujer es indefinible, ¿cómo vamos a insertar en una mujer lésbica, ¿sí?, que ella ya definió su sexo? Uh-huh. He ahí los problemas. Yeah. Y que si no sostenemos que eso se tiene que cuidar y tratar uno por uno, es porque sabemos que cuando las mujeres caen en una relación lésbica, hay mujeres que dicen, porque tenemos el caso, la doctora Valeria tiene un caso en donde atiende a una hija de una mujer que tiene relaciones lésbicas con otra mujer y que le dice ella a su hija, yo no soy lesbiana, yo no soy lesbiana. Y entonces la confusión en la chica es, bueno, entonces, ¿cómo se nombra la relación que tienes tú con esta mujer? Uh-huh. ¿Cómo lo podemos nombrar? Y le dice la madre, pues relación amorosa. Sí, mamá, pero relación amorosa la puedo entender heterosexual, claro, pero no la entiendo lésbica. Uh-huh. Ay, bueno, ya la entenderás. Y entonces cuando la chica da pasos en función de probar en ella, la relación lésbica, enloquece. Claro. Enloquece. Y estuvo a punto de suicidarse porque definitivamente el acto de haber querido resolver lo que la madre le dice en una experiencia personal la enloqueció. Sobre todo que además vienen de una puntualización que es totalmente pobre, que es de hablar, tener la ilusión de que borrar lo que ellos llaman género en el lenguaje
supone que el lenguaje tiene género. Quiero decir que finalmente aterrizan en un lenguaje que enuncia algo. Quiero decir que si yo utilizo un masculino o un femenino, pesco algo de lo real. Cuando nosotros sabemos que no es verdad. No, en Francia, la interrumpo, en francés es la psicoanálisis. A ver, dígalo usted en francés, por favor. La psicoanálisis. La psicoanálisis. Exactamente, es femenino. ¿Fue? Y nosotros decimos el psicoanálisis. Bueno, eso muestra que no se pellizca, no se adecua, nunca el lenguaje está adecuado a aquello que es vivencial en los sujetos. Claro. Nunca se adecua. Y entonces, finalmente, lo que se borra en esta discusión es que hablar sin género supone que en la lengua, al decir femenino y masculino, hay género. No hay género también. No. Claro, y lo es que un ordenamiento, es una coordenada que nos permite justamente entendernos o tratarnos de entender en el malentendido. Exacto, exacto. Y lo que va aconteciendo justamente es acallar la voz de los sujetos en esa ambigüedad en la que se intenta entrar para no, digamos, meter la situación de la diferencia de género, de la diferencia de sexos, perdón, de la diferencia Pero de sexos. Aquí hay una cosa que quisiera yo subrayar. ¿Hay alguna incomodidad para nosotros que en francés sea femenino psicoanálisis? Ay, ¿cómo lo digo? Es que no me sale. ¿La psicoanálisis? Sí, exactamente. ¿Hay alguna perturbación? Y que en español digamos el psicoanálisis. No, ni estamos enterados. Cuando yo llegué a Francia, vi aparecer un pene en la palabra. De México, por supuesto. Entonces, llego yo a Francia, me quedo yo muy desubicada porque que aparece la vagina. Y yo dije, caray, yo estoy muy... Caramba, tengo que ir a ver a un psicoanalista porque esto me está perturbando. No es cierto. No es así. Cuando hacemos, digamos, las traducciones de un idioma a otro, los femeninos y los masculinos no nos perturban. También, digamos, en francés, la voiture es femenino. Y acá es el coche. De hecho, hay algo muy lindo. A mí me hizo pensar ahorita en algo. Y es que la bicicleta, le vélo. En francés, a la bicicleta le dicen, ¿cómo se dice? Bici. Le dicen mucho la bici. Es masculino. Y yo me di cuenta que hay ciertos pasajes en mí en donde insisto en el género de manera significativa. Es ahí en donde la verdad del sujeto aparece. Ajá. Entonces es muy lindo porque justamente es en el único momento, caso por caso, que podemos hablar de género. Claro. Es muy privado, es muy del insólito, no nos damos ni siquiera cuenta. Pero es lo que es vivencial para el sujeto, por eso lo feminiza o lo masculiniza, sin darse cuenta, pero no le causa conflicto. Sin embargo, pero sí es horrible cuando nos quieren imponer que para que no haya molestias de sexo, le pongamos una E a todo lo femenino y a todo lo masculino. Bueno, ¡qué horror! El todo sí incomoda. Porque no entra justamente en la línea en la que uno mismo ha construido su propia lengua. Exacto. Sale propia lengua. Eso propia. Está diciendo. Sí, la propia lengua. La lengua propia. Bravo. Pretenden un absolutismo de lengua. Pretenden un absolutismo de sexo. Un solo sexo. El sin género. Es un absolutismo. En todo discurso hay un amo que dicta. De hoy en adelante. Repítalo, Giselle. De hoy en adelante no hay diversidad sexual. Hay un solo sexo. Claro. ¿Cuál? El masculino.
Ajá. Pero algo de él, quería participar nuestro colega Germán en el momento, digamos, en que la doctora Lozano toca el equívoco, el sinsentido, pero sobre todo que cuando hablamos entre nosotros, lo único que puede existir es el equívoco. Ujú. ¿Y Yo no decía equivoco, yo decía el malentendido. Malentendido. No, sí, pero yo quise modificar eso. Ya. ¿Sí? El equívoco. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Ujú. El malentendido es Nos suave. toca narcisísticamente, justo, el equívoco nos toca narcisísticamente y tiene que ver con esta forma en la que muy bien, políticamente, en diálogos en confianza, tratan de llegar a cierto público popular a partir de la descalificación de la ignorancia. Entonces somos nosotros, homosexuales, transvestis, etcétera, los que los vamos a venir a educar al respecto de nuestra forma de ejercer nuestra sexualidad y que eso sea impuesto para ustedes. Por eso a partir de la descalificación es una nueva conquista, finalmente. Claro. Es la pretensión de la nueva conquista de ustedes, pueblo ignorante que no alcanza a comprender, se van a colocar frente a nosotros, como nosotros usamos, como dice la doctora Lozano, pero sobre todo es muy delicado porque es un amo que se erige de manera perversa, en tanto que va a trastocar la forma natural del ser humano de defenderse de eso. Ya no se dice perverso, parece que es malo. Que cuando dices perverso te salen cuernos, una cola con trinche y que además la persona a quien se lo dices llora sistemáticamente. Perverso. Me has lastimado. Bueno, podemos usar el diminutivo, perversito. Perver. Eso no, pulgarcito. Claro. Claro, e ineludiblemente en esa apariencia sí se puede jugar, por otro lado, en la vía de la práctica, como lo hemos visto en los memes, en todos estos discursos, es el lugar de degradar al otro por la diferencia. En el supuesto de no lo políticamente correcto, sino en lo que se subvierte con aparentemente algo que es del chiste, ¿no? O algo que tiene que ver con él. Aquí abajo entre nosotros nos llevamos de esta manera, ¿no? Así es. Ajá. Y sobre todo, digamos, hay algo del orden de la inclusión y de la exclusión con eso de políticamente correcto. Uh-huh. Entonces, todo eso es una segregación a lo que se ha sostenido por siglos, vuelvo a repetir, en una tranquilidad cuando la manifestación de la sexualidad en todas las edades siempre es perturbadora. Siempre. No, y además, qué maneras de hacernos, yo hacía la broma con Giselle, porque justamente nos arrancan con violencia algo que a nosotros nos permitía articular con seriedad una teoría que ha dado todo para tratar de escuchar algo que tiene que ver con la sexualidad humana, que es el psicoanálisis. Claro. Sí. Entonces es arrancarles a los psicoanalistas una clínica, como decía Jacqueline Miller, en la misma discusión que hemos estado diciendo toda la semana, digo que es finísimo de la clínica psicoanalítica, que no es un atropello. Entonces, es no poder decir clínica, porque ¿qué es lo que decía Ana Aromi? Que decía se está desclinizando Uh-huh. en este jalón democrático médico, en donde ahora todos tienen derecho de saber. Bueno, no lo vamos a desarrollar aquí. El chiste es señalar algo. Es como lo políticamente correcto nos cierra la boca. Entonces, uno va a hablar y se encuentra con la imposibilidad de poder decir. Es una camisa de fuerza. Sí, y ante eso proponemos que la camisa de fuerza se resuelve con la ironía. Claro. Bravo.
se resuelve con el sentido del humor. Se resuelve ridiculizando aquello que se pretende imponer como puro, verdadero y bueno. Uh-huh. Sobre todo puro. Lo llenan de pureza. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Al rato vamos a tener santos transexuales y santos, digamos, homosexuales y santos lésbicos, ¿no? No, y esto que vuelvo a puro querubín, puro querubín. Esa tendencia universal de la que tanto... No, déjeme hacer una broma, doctora. Imagínense que vamos con San Antonio para que nos consiga una pareja y ya no es San Antonio, es San Antonia. No, o es, ¿cómo sería yo? Tony, sí. Bueno. Puede ser uno u otro. ¿Santú? 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 No, hay, digamos, una fuerza en la ironía y en hacer, digamos, de lo más sagrado un chiste, que por eso se prohibió la risa en los conventos. Claro. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Hay otras formas, digamos, de subsistir ante semejante amo. Y eso debemos de proporcionárselo al público, porque de lo que yo me hago cargo es del sufrimiento en los padres. Claro. Sobre todo ya hay una cosa, no hay que tener ninguna vergüenza ni ningún recato en tener reacciones espontáneas. ¿Cómo se atreven a meterse con eso? Uh-huh. Con lo espontáneo. No quiere decir que lo espontáneo, que nunca ha sido así, me permita mi reacción es sacarle los ojos al otro, que se convierta en violencia. Eso siempre la sociedad tiene que estarlo conteniendo y lo tiene que estar digiriendo y es el trabajo de lo social. Uh-huh. Decíamos hace muchos programas que no necesitamos de quitar los géneros para que veamos cómo los niños se ponen límites y cómo hay el niño que viene a ayudar al otro niño y que le dice al otro niño que no te metas con el otro niño, y no son problemas de género. Uh-huh. Claro. Reconocen, gracias a la identificación en el otro, algo que no se transgrede. Uh-huh. Entonces, contemos sobre nuestra espontaneidad, porque nadie nos va a educar. Porque nadie nos va a decir si espontáneamente nosotros decimos no, o me estás agrediendo, o sí, yo soy mujer, no, yo soy hombre, oye, no, a mí no me estés viniendo a imponer que me calle y que no digo que eres un demente y que estás loco y eres un demente. Quítese de aquí. Sí. Es decir, hay un espontáneo que protege. Ahora, hay un espontáneo que no se deja dominar, y en eso hay que confiar. Exacto, a eso iba, ¿sí? Es decir, los psicoanalistas tenemos que señalar en estos programas, por beneficio para la comunidad, armas propias de los seres humanos que pueden ejercer. El problema es que los discursos son absolutamente seductores. Uh-huh. ¿En dónde está, pues, la seducción de no agredan a los que tienen una diversidad sexual? Acéptenlos, acójanlos, sufren, los han matado en toda la historia, ¿sí? Los han asesinado. Ajá. Pero aquí inclusive, de lo que no se percatan es que cuando hablan de los asesinatos por el solo hecho de ser lésbico, homosexual o transexual, ajá, ¿sí? No se dice, en la legislación no se dice asesinato, no, ya es específicamente contra las mujeres, feminicidio. Uh-huh. Entonces, cuando venga, digamos, en contra de un hombre, lo tendremos que decir masculinicidio, ¿no? Masculinicidio, ¿no? Masculinicidio. Masculinicidio. Bueno, exactamente, uh-huh. ¿Sí? Y entonces vamos dividiendo en partículas, uh-huh. Y cuando sea, digamos, asesinato con los homosexuales, pues tendremos que decir exactamente una palabra que es que no se me ocurre ahorita cómo decirlo. Suenan horribles todas las que se me ocurren. Pero ya el asesinato no se puede tomar
como un acto para todos. Claro. Es decir, un asesinato es un asesinato independientemente de que sea hombre, mujer, niño, transexual, homosexual o lo que sea. No, hay que visualizarlo. Vamos a exactamente. Un asesinato a lo que atenta es al otro. Más allá de género, número y lo que le quieran poner. Sí. Entonces, el psicoanálisis se ha ocupado desde hace muchos años de esto que el otro provoca, claro. Pero no trata de poner como en premios, el primero, el segundo y el tercero, este es el mejor, o ha sido el más atacado, el menos atacado. No, si hay algo insoportable para el sujeto, es el otro. Así es. Y entonces, imagínense, si la sexualidad humana, lo ha demostrado el psicoanálisis, es siempre perturbadora en las diferentes manifestaciones y en las diferentes edades, perturba, ¿sí? Imagínense ahora la imposición violenta de hazle lugar a la diversidad sexual. Oye, pero es que no la soporto. No, es un problema educativo. Te vamos a educar para que la soportes. No, es que precisamente ya la educación es una forma coercitiva para el ser humano, que le pregunten a los niños. Uh-huh. ¿Te lavaste las manos? No, mamá, se me olvidó, vételas a lavar. No, y sobre todo esto que usted señala, este acartonamiento, y quien dice acartonamiento dice momia, y quien dice momia dice muerte, en donde efectivamente regresamos a este tema que decíamos, si se pretende que hay un singénero, entonces se pretende que hay un género, cuando ni el uno ni el otro. Lo que usted dice, doctora, usted dice feminicidio. ¿Cómo nadie ha alzado la voz con respecto a querer fijar en una palabra el fenómeno que puede ser, la violencia que puede existir entre ciertos heterosexuales? Claro. Entonces, desde ahí nos tocan sin darnos cuenta. Exacto. Desde ahí nos comienzan a acartonar, a hacernos creer que hay feminicidios, que hay algo dirigido específicamente contra la mujer. Bueno, inclusive en el psicoanálisis lo tratamos. Hay toda una dificultad, efectivamente, para ingresar lo que es la mujer en la sociedad. Entonces, efectivamente, puede existir una gran violencia que no se resuelve con un término. Uh-huh. Y justamente, al contrario, el término lo va a estrangular para siempre, sí, a petrificar, a asesinar. Desde ahí el sufrimiento de las mujeres hoy frente al discurso trans de no género. Exacto. Hoy ya Exacto. hay. Es así como, digamos, al hacer intervenir en la vida cotidiana, sobre todo, porque yo voy al valor de lo cotidiano. Tanto se escucha, tanto se favorece, tanto se publica, que llega uno a conceder que efectivamente hay un feminicidio. Y es justamente ahí. Un asesinato. Exacto. Es así como nos deslizamos y nos deshacemos del fundamento de lo que está legislado y de lo que está protegiendo esa legislación, la vida del otro. Entonces, hacemos una desviación legal en función a un aparente vacío de derecho frente a el acto de asesinar a una mujer. Y no es que la mujer esté falta de derechos. En tanto ser humano, posee las mismas garantías individuales que cualquier hombre. Entonces, ese detalle de querer hacer especificar feminicidio tiene que ver simultáneamente con erigir un grupo de poder minoritario. Y es ahí donde desde la legislación se rompe, digamos, los principios de una constitución, desde la misma legislación. Y también se diluye la fuerza que tenía la legislación.
Eso, sobre todo, Tere. Exactamente. Allá vamos. Es decir, de lo que se trata la verdadera violencia de la diversidad sexual, que ni siquiera los diversos sexuales la promueven. No. Claro que no. Los invitan. Claro que no, si ahí hay sufrimiento. Claro. Por supuesto. Bueno, nada más les quiero yo, al respecto de lo que acaba de decir, precisamente, Tere. No, les Giselle. quisiera yo leer por qué Freud tiene que ser odiado, pero bien odiado. Les voy a leer una nota de lo que para nosotros ha sido la inspiración de estos programas, que es en el trabajo de psicopatología de la vida cotidiana. Viene una nota a pie de página. Ay, bueno, ¿por qué cuando uno subraya y uno quiere encontrar lo subrayado, no lo encuentra? Bueno, sigan hablando. No, ya lo encontré. ¿Sí? Entonces, nos dice Freud lo siguiente, fíjense. Viene hablando precisamente de cómo la mujer se moviliza en la relación erótica respecto al hombre, ¿no? Y dice, el caso no es diferente, en definitiva, al del atentado sexual cometido contra una mujer. Otra vez, el caso del cual se está hablando no es diferente, en definitiva, al del atentado sexual cometido contra una mujer, en que el ataque del varón no puede ser rechazado con toda la fuerza muscular de ésta, porque es solicitado. ¿De veras vamos a odiar a Freud? Bueno, ahí les va. Porque es solicitado, propiciándolo por una parte de las mociones inconscientes de la atacada. Se suele decir que una situación así paraliza las fuerzas de la mujer. Solo es preciso agregar las razones de esa paralización. Ese es Freud. Claro. Ese es Freud. Se dice, ¿sí? Se dice que la paralización la situación paraliza las fuerzas de la mujer. Solo es preciso agregar las razones de esa paralización. En este sentido, es psicológicamente injusta la ingeniosa sentencia de Sancho Panza, cuando era gobernador de su ínsula. Don Quijote, segunda parte, capítulo, ¿qué dice aquí? 55. Una mujer arrastra ante el juez a un hombre que, según ella dice, le robó la honra violándola. Sancho la resarce con la bolsa repleta de monedas que quita al acusado. Y cuando la mujer se ha retirado da permiso que quita al acusado, y cuando la mujer se ha retirado, perdón. Es que saben que no puedo leer porque no traigo los lentes. Ay, a ver, un momentito. Están perdidos. Estamos bien picados. ¿Qué página es, doctora? ¿De qué tomo? Es el tomo 6, que es Psicopatología de la vida cotidiana. Ajá, sí. Página 178 en mi edición. Bueno, entonces yo sigo. Y dice, una mujer arrastra ante el juez a un hombre que, según ella dice, le robó la honra violándola. Sancho la resarce con la bolsa repleta de monedas que quita al acusado, y cuando la mujer se ha retirado, da permiso a éste para correr tras ella y recuperar su bolsa. La mujer, ¿eh? No, el juez le dice, ahora sí, córrale y vuélvale a agarrar la bolsa. Luego dice, vuelven ambos trenzados en riña
y la mujer se ufana de que el malvado no ha sido capaz de apoderarse de la bolsa. Sobre eso dice Sancho: si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa lo mostráis, y aún la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran falta. No. ¿Quieren odiar a Freud? Ahí está. Eso Ahora, me parece que es importante decir que el fantasma nunca se adecua a lo real. Es importante porque existen violaciones en grupo, quiero decir, contra los niños. Hay muchos niños violados, entonces tendríamos también que atender por qué es posible violar a un hombre. Entonces, pero me parece que... No es tanto, digamos, no es tanto la violación, perdón, sino lo que Freud describe de la mujer. Es decir, es ella que saliendo del juzgado le dice al otro, ¿sí? Esta bolsita será tuya, si me la puedes quitar. Y entonces se dice, ¿no? Si así hubiera defendido su cuerpo como defendió la bolsa, no necesitaría el respaldo de Hércules. No, y también hay algo de lo fantasmático de la violación. Yo pienso que está tratando Freud, en donde justamente yo quería señalar que nunca se adecúa a la convivencia. También va a haber actos violentos en lo social. Quiero decir, te pepenas a un niño y te lo violas. Hombre, animal, quiero decir. Pero lo que señala Freud, y que es de lo que los psicoanalistas nos ocupamos, es de cómo hay una situación gozosa, difícil de resolver en esto, en donde nunca sería difícil de resolver, nunca sería una violación si no hubiera algo que nos retarda en esto. O sea, no somos animales. No, pero no es la nota no se refiere tanto al valor de la violación, sino a la forma de procedimiento de la mujer. Sí, exacto. La queja. El procedimiento de la mujer es primero arrastra a un hombre hasta llevarlo al juez, que en este caso es Sancho Panza, cuando era gobernador, y entonces lo lleva a que se juzgue el acto de la pérdida de su honor, de su honra, por la violación de este hombre. Y entonces Sancho dice, bueno, perfecto, como ahora se estila, ¿no? ¿Sí? En Francia sobre todo, hay un accidente, bueno, pues ¿cuánto cuesta la vida de este sujeto? La restitución del daño. Sí, exactamente, bueno. Entonces, Sancho le dice, pues aquí está esta bolsa de dinero que le quito al violador y te la doy. Y después que salen, la mujer, es que lo que quiero subrayar es la mujer. Si quieren de veras odiar a Freud, no es por la envidia del pene, es por esta nota a pie de página. ¿Sí? La mujer da consentimiento de que el otro le quite la bolsa. Y entonces dice, si la fuerza con la que defiende la bolsa hubiera sido la misma de defender su cuerpo, no necesitaría respaldo alguno de ningún dios, ¿sí?, del panteón. Es eso, es decir, es entender esos cambios, esa posibilidad dinámica de los cambios de lugar de la mujer en cuanto a los valores. Claro. Es decir, señores, ha sido precisamente un brete para el psicoanálisis poder llegar a decir, bueno, esto solamente es entendible porque lo que rige a lo femenino no es la ley propiamente de la castración, ¿sí? Ni de la prohibición del incesto, ni de nada, no hay ley. No hay ley.
Y entonces podemos pensar que no es porque sí que se asusa a las mujeres para insertar en la actualidad determinado tipo de dominios, para que desaparezcan otro tipo de dominio. Claro. ¿Sí? Pero yo creo que yo, como he leído a Freud, como he leído a Lacan, lo que yo he recibido en la clínica, la mujer puede estar más allá de la ley, pero por supuesto que está también en la ley. Ujú. Puede haber un más allá, puede haber una sorpresa del lado de lo femenino con respecto a la ley, pero totalmente también dentro de la ley. Si no, no podría haber un más allá para la mujer. Sí, en eso podemos estar de acuerdo, pero un conflicto que sigue, digamos, amén, de que hay un más allá de la ley para la mujer, es precisamente sin ley. Claro. Ese es el más allá que puede haber en relación a la ley en la mujer. Es decir, cómo la mujer gira. No bien acaba de tener la bolsa de monedas que incita al hombre a que, bueno, ya acá entre nos, Exacto. a ver, quítamela si puedes, ¿no? O sea, lo vuelve a incitar a un acto de fuerza y de violencia contra ella. Ah, yo había escuchado otra cosa. Sí. Yo no sabía que había una incitación de parte de la mujer. Yo lo que había escuchado es que le dan le dice, ok, el juez le dice, Sancho Panza le dice, te damos la bolsa de dinero. La mujer se va y entonces el juez le dice, Sancho Panzas le dice a la pareja, lo que fuera de esta mujer, córrele y quítale la bolsa. Cuando él va corriendo a quitarle la bolsa, no lo puede hacer. Entonces regresan de nuevo la mujer a quejarse y a decir, está tratando, no pudo, de quitarme la bolsa. Y Sancho Panza le dice, si hubieras defendido tu cuerpo como has defendido la bolsa, no, y entonces la shoot. No que ella fuera a provocar de nuevo con la bolsa. No es así como yo lo había escuchado. No, sí, es ella quien lo incita. Es decir, lo fino de Freud es cómo la mujer gira a una incitación de quítame la bolsa. Claro, y lo vemos con los niños. En cuanto el niño le pega a la nena, la nena llora, grita, etcétera, se queja con el adulto, digamos, a cargo. Inmediatamente después de haber sido castigado el niño, la otra puede ir a, ¿ya ves, lero, ahora sí te pegaron, etcétera? Es decir, es la forma en la Pero que díganme la mujer... una cosa, ¿no lo han observado en nenes? Porque este ejemplo yo lo he observado tanto en nenes como en nenas. No es propio de una sexualidad. No. Estoy de acuerdo con que el ejemplo nos mete en un fallo. Sin embargo, es rescatable, pero independientemente de eso, es mejor atenerse a las palabras del creador del psicoanálisis, ¿no? ¿Sí? No sin lo otro que aportaba muy bien la doctora Lozano. Es decir, hay un más allá del Edipo, hay un más allá de lo que podemos haber alcanzado decir sobre la sexualidad y sobre la sexualidad femenina. Hay un más allá. Pero lo que sí alcanza ese más allá es los actos que vemos en las mujeres sin ley. Es decir, de todos modos, la mujer en sus actos nos trae, digamos, en esa oscilación del más allá y cómo en el más allá presentan nuevas conductas actuales, ¿no? ¿Sí? En donde yo no tengo ley. La ley es lo que le dice esta mujer que está destrozando, creo que una cabina o algo de vidrio, le dice a la periodista, porque la periodista le dice, ¿por qué haces eso? Y la mujer le dice, esto lo haría yo también por ti. Y el silencio de la periodista. Es que es definitivamente impactante, porque ahí es agarrada la mujer por algo que lo femenino tiene, que es propio de la mujer. Tú harías este acto ilícito, horrendo, ¿por mí?
¿sí? ¡Ay! ¡Qué padrísimo! ¿No? Tú síguele. Sí, y ahí está el giro inmediato de la mujer, más allá de su conciencia. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo hago otra lectura también del comentario. Sí. Adelante. En el sentido de esto lo haría también por mí. Me parece que sí puede haber una manera en donde se le puede hablar a la mujer, en donde hay un anhelo amoroso. Pero también me parece que políticamente lo que quieren reivindicar en esa palabra muchas mujeres es que hay que luchar por las mujeres. Me parece que eso no tiene ninguna otra referencia, y lo que aparece es finalmente lo propiamente femenino, que es el padecer, el tú y yo, es que tú y yo somos lo mismo, ¿qué quiere decir mujer? Me parece que lo que hace aparecer la frase es ese incógnita, es que la mujer lo pasa del lado de lo que se hace por el otro. Y lo que la mujer... Pues es el decir del amor de la madre, ¿no? Las madres se cubren de todo, de todas sus fregaderas. Pues esto lo hice por amor para ti. Te dejaba yo con la vecina en donde fuiste violada porque yo salía a trabajar para poderte sostener. Claro. Uh-huh. Es que son frases de mujeres, exactamente, de ese encubrimiento. Vaya, lo que quiero subrayar, la no ley para la mujer es su propio discurso. Claro. Cuando ella misma dice, esto lo estoy haciendo por ti, entonces si ella hace un acto delictivo y lo hace por mí, lo que usted dice, doctora Lozano, ¿sí? Es porque inmediatamente me siento amada. Y ahí caemos, pero redonditas, así. Sí, yo tengo que pensar exactamente, porque veo muchas maneras de escuchar la frase. Eso lo haría también por ti. Es esa la frase, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay una dimensión que quiere ser... ¿Cómo, Giselle? No, sí, es así. No, pero para ser exactos, tenemos que sacar la nota del periódico y cómo se arma, porque acuérdense, es a la letra lo que el otro dice. Esa es la ética psicoanalítica, ¿sí? Entonces, la periodista, lo que sí sabemos es que la periodista se acerca y le dice, ¿por qué haces eso? Es decir, la pone en cuestionamiento de que su acto tiene que tener un sentido. Ya desde ahí la pregunta es, tu acto tiene que tener un sentido. Dime cuál es. Claro. Y la condena también. Hay una condena de decir estás destruyendo, a la que la mujer no se acomoda. Claro. No se acomoda. Quiero decir, la otra viene y dice estás destruyendo un monumento, los monumentos sagrados. Y dice, pues bueno, pues por ahí hay que comenzar. Quiero decir, me parece que hay una dimensión política que no puedo formular, pero lo voy a reflexionar. Me parece que no agotamos lo que sucede, simplemente diciendo, la mujer no se apega a la ley. Es que no se apega, mi querida doctora. No es, digamos, imputarle algo que ella no demuestre. Lo demuestra permanentemente, ¿sí? Pues yo espero, en realidad, que la mujer muestre este tipo de características en este discurso de trans que viene tan fuerte. Porque si es así, la mujer no se va a adecuar a eso. Claro. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, que yo más bien veo un sufrimiento. No, pero es que tenemos que agregarle algo a lo femenino, la posibilidad de su maldad. Claro. La maldad ha sido adjudicada a la mujer, no al hombre. Sí. Y eso lo dicen los niños de su mamá.
Sí. Lo dicen de la bruja. Ujú. Sí, justamente en esta, digamos, promoción de la E, en lugar de decir todos, hacia lo que apuntan es al borramiento de lo masculino. Y ahí hay una, digamos, una sumatoria del discurso de transgénero y del discurso feminista, en donde ciertamente yo nunca he visto a un homosexual defender a una mujer. Pero las mujeres se adecúan muy bien, se pueden llegar haciéndose bolas a sí mismas, adherirse a defender, digamos, los derechos de los homosexuales sin una distinción, digamos, de lo que en ellas pueda ser una queja al respecto de ser mujer. Ellas sí se pueden adherir, se pueden, digamos, ir en la finta de la seducción de los discursos de género, se adhieren, es lo que quiero señalar, se adhieren. La mujer puede adherirse al discurso de género en esta sensualización de vamos a desaparecer lo masculino. Pero que justamente, Giselle, me parece que ese es el señuelo de la época del que hablamos. Por lo que señalaba la doctora Heiser hace un momento, porque se pueden adherir pero no se comprometen, no hay compromiso. Claro, ahí está la paradoja. Entonces, esa es la paradoja. Sobre todo que hay Ese es el señuelo de la época, creérnosla que en la adhesión hay un compromiso. Y no, justamente lo que señalamos es que no hay ningún compromiso, ni de los trans ni de los homosexuales. Todo el mundo se vale de este discurso, lo repite, todos lindos, todos políticamente correctos, y lo que queda acallado es lo que usted señalaba, Giselle, desde hace rato, la lengua propia. Y además lo que hay que tomar en cuenta, y nosotros insistimos en estos programas, es como analistas, porque lo recogemos en la clínica, estar al pendientes de las nuevas formas de sufrimiento que se están presentando. Porque lo que sabemos es que a la hora de que en masa los sujetos se adhieren y adaptan y adoptan estas formas, entonces en lo psíquico, digo, no sabemos qué específicamente, pero los analistas sabemos, va a venir algo, va a haber el impacto, va a haber el rebote, tiene que producirse algo en lo psíquico. Y es lo que ya recientemente trabajábamos como los nuevos padecimientos hoy, post-pandemia y post-género y post-políticamente correcto. Y pos. Pero sí hay una cosa definitivamente de la cual el analista no se excluye jamás. Podemos preconizar, ¿sí? Hacer, digamos, predicciones de que lo que va a venir es un sufrimiento por la degradación, por la destitución, por digamos, el acto sacrílego de romper las estructuras que sostienen el lazo social en la sexualidad como venía sosteniendo la diferencia de sexos, y cuando eso se fractura, sabemos que viene un cataclismo. Sabemos que todo rompimiento que haya en cuanto a estructuras sociales que hayan sostenido a los seres humanos por siglos, ¿sí? Va a venir un sufrimiento desconocido, atroz, y va a ser verdaderamente arrasante. Sí, yo de hecho iba a dar un ejemplo, exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, porque hay también un gran territorio en donde la mujer no adhiere con estas manifestaciones de que dice, esto lo haría también por ti. Hay muchas que no se identifican con ello. ¿Por qué? Hay muchísimas mujeres que se completan con los hombres y con los hijos. Es una práctica femenina por excelencia, no la podemos borrar. Entonces, no. habrá mucha fenomenología del lado de, como decía Giselle, una queja de lo que es ser mujer. Habrá mucho de ese lado, pero habrá mucho también
en que la mujer se revoltará porque dirá, oye, no, a mí no me quites al galán ni al niño, ¿eh? No me los anden zarapeando aquí. ¿Por qué? Porque yo he encontrado una satisfacción de completud con el hombre, con el niño, con mi cosita. Entonces, pero justamente todo el programa, si se dan cuenta, es lo imposible de definir lo femenino. Llegamos a que aterrizamos a ciertas cosas sin ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto el lenguaje como las conductas femeninas nos los permiten decir, pero eso no define plena, completa y totalmente lo femenino, ¿no? Que es precisamente lo que en la manifestación del decir de la doctora Lozano dice, no, pues lo tengo que pensar. Uh-huh. Simplemente no hay que pensar nada. ¿A qué me refiero? Llegaremos a decir ciertas cosas, pero mantendremos que es indefinible. Claro. Esa es la ética. Uh-huh. Uh-huh. Y digamos, doctora, perdón por ahorita tener que decir esto, ¿cómo lo digo? Sí, ahorita que usted lo señala, esa es la ética, y lo que pensaba de inmediato es nuestro compromiso hoy que es jueves y que estamos haciendo esta síntesis, inclusive a seguir sosteniendo este tema, esta conversación, que bien puede ser en relación con otras líneas en cuanto a tema que podemos ir desarrollando. La ética, y yo sobre todo hay que pasar la nota freudiana para que lo odien con ganas. Sí, hay que provocar el odio, porque el odio es una fuerza también enorme. Claro. Entonces, que no desaparezca el odio a Freud, porque es una manera también de convertirlo en el creador incómodo, el que incomoda, el que la piedra en el zapato. Exactamente, el que trasciende por odio, el que trasciende precisamente por incómodo, por piedra en el zapato. Es decir, es también desapercibido. Exacto, eso es lo que también podemos hacer como oposición a este amo terrible que se nos presenta en el siglo XXI a partir de la imposibilidad de definir lo femenino. Claro. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Casi, doctora. Sí, de hecho, sí, doctora, estamos con esto llegando al término de nuestra emisión del día de hoy. No, para la cuestión, digamos, de chiste es, he dicho cara de bicho y así entonces... Sí, doctora. Por favor, solamente un breve espacio para compartir los mensajes que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Óscar Hernández, que nos dijo, es increíble el trabajo que están llevando por la palabra. No hay género en la palabra. Bravo por la conversación. Yesenia García Salgado nos dijo, hola doctores, buenos días. Me parece que fue Sancho el que le da la orden al supuesto violador de recuperar su bolsa de dinero. Creo que sí. Sí, para comprobar si era cierto que ese hombre escuálido había podido someter a la mujer. Luego, ella ya era sospechosa de mentira. Así es. También nos escribe Rosa. No nos habían dicho que eres cuálido, ¿eh? No. Pero no sé si lo sacan directamente, ahorita yo no lo recuerdo. Pero probablemente lo sacan directamente de la cita que hace Freud también de Don Quijote, y da la cita en donde eso se puede, digamos, leer. Ajá. También nos escribió Rosa Hernández diciendo lo siguiente. En la conversación que nos transmiten, nos develan aquello que se encubre en los discursos sociales en la diversidad sexual. Siendo esto el sufrimiento que se inhibe en aquellos que por derecho propio pueden vivirlo como insoportable. Pienso que dando lugar a su sentir, poniendo en juego su particular dinámica sexual desde lo subjetivo sin garantía, se apuesta desde el discurso psicoanalítico, por un lado, a coger su sentir, siempre en la responsabilidad de su palabra, y por otro, llevarlo a un sostenimiento de sus propias construcciones subjetivas desde sus significantes en lo cotidiano de su diario vivir.
Bueno, pero yo le diría a nuestra querida Rosa Hernández, ¿sí? Usted, como mujer, ¿cómo vive permanentemente su no ajustarse a ninguna ley? Porque el programa lo que pretende, ¿sí? No es arreglar de alguna manera con el discurso psicoanalítico lo vivencial del programa en cuanto a lo crudo. ¿Por qué digo esto? Porque sus mensajes son muy ricos, pero son de alguna manera suavizantes. Y la verdad psicoanalítica tiene que ser que queme. Entonces la llevo, digamos, a una reflexión. Haga una reflexión al respecto de cómo se maneja usted sin ley. Porque es algo que debemos de pensar todas las mujeres. Y no es un mandato superyoico, es una solicitud. Hagámoslo porque entonces la mujer, a través de verse a sí misma como indefinible, como una incógnita, como un imposible, y con un fuera de la ley, pueda crear un nuevo discurso, que lo estamos necesitando. Claro. Bueno, ahora sí ya. Gracias. ¡Bravo! Hasta luego. Mañana no, hasta el lunes. Y tarrantantán. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.